queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien y pues la verdad es que el día de hoy vamos a hablar de un tema que francamente no nos vamos a meter así como tan profundo porque ya hay muchos videos de hecho en YouTube que pueden hablar del tema, es decir, el tema de la independencia de la Nueva España o la independencia de México. Pero sí vamos a así platicar así rico, sabroso, ¿no? Con un cafecito al lado, por cierto, ¿verdad? Sobre algunos chismes, algunas anécdotas y alguna información general para todos aquellos que quieran saber un poquito del tema. Como les digo, sin algo así tan académico y tan lleno ahí como de datos duros, ¿vale? Pero bueno, fíjense, en este caso, antes de que la sigamos, por cierto, también los invitamos a que se suscriban si eres nuevo en el canal o nueva a nuestro canal de YouTube. Obviamente también nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram. Y pues ahora sí que, por cierto, a lo mejor algunos de ustedes que no nos han acompañado en nuestros recorridos se han de preguntar por qué el nombre de nuestro canal, porque justamente a eso nos dedicamos también aquí en la Ciudad de México y pues también, ¿no? Los vamos a invitar ahí a que los que vivan aquí en la Ciudad de México o que vengan así de viaje, pues vengan a nuestros recorridos peatonales o nos puedan contactar también, ¿vale? Y pues ahora sí que después del pequeño aquí anuncio, ¿verdad? Pues ahora sí vamos a continuar con nuestro tema que es la independencia de México, chismes, anécdotas sabrosas, como quien dice. Pues bueno, ahora sí que nosotros los mexicanos somos bastante curiosos. Yo creo que la mayoría de los países han de celebrar su independencia cuando culmina, ¿verdad? Pues nosotros no, nosotros la celebramos cuando inició. El movimiento de independencia de la Nueva España o de México, de lo que va a ser nuestro México independiente, empezó en 1810 de manera oficial, ¿sí? Y terminó hasta 1821. Fueron 11 años de guerras y ahora sí que francamente muy difíciles, donde el país o la nación se sumió realmente en una situación bastante compleja, no solamente de dolor, sufrimiento, lo que implica una guerra, sino obviamente también de caos. Obviamente las haciendas que estaban en un momento fructífero se fueron abajo porque el campo en general se desatendió, no solamente lo de las haciendas, el comercio, empezaron bandidos, etcétera, ¿no? Hubo una serie de situaciones que provocaron que obviamente después de esa fecha pues viniera una bancarrota prácticamente de lo que va a ser el México independiente. En ese sentido vamos a tomar también como un antecedente 1808. ¿Qué pasó? Justamente piensen en este sentido que el movimiento de independencia de 1810 oficialmente inició con un sacerdote, un párroco de la iglesia de Dolores, del pueblo de Dolores, ahora Hidalgo, ¿no? En Guanajuato, que ustedes, como al ser mexicanos, lo deben de saber muy bien, Miguel Hidalgo y Costilla, que también que por ahí tiene un nombre medio largo, ¿sí? Y por ahí un apellido, Villaseñor. Junto con, obviamente, el que había sido capitán de parte del ejército, ¿no? Ignacio Allende, los hermanos Rayón, etcétera, la corregidora de Querétaro, Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo Miguel Domínguez, que hasta cierto punto él estuvo un poquito más apartado, y la que le entró con ganas pues fue doña Josefa. También, obviamente, despuesito, Leona Vicario, etcétera, ¿no? Pero bueno, antes de que ellos decidieran levantarse justamente en armas en contra del gobierno español, ya hay un antecedente con el licenciado Primo de Verdad aquí en la Ciudad de México y otros, de hecho, también sacerdotes que se sabe incluso, por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México, en el pueblo de Coyoacán, Churubusco específicamente, también otro sacerdote que se quiso levantar, pero bueno, ahora sí que el que les ganó después fue Hidalgo, ¿no? Y por eso también se le titula a él el padre de la patria. ¿Qué pasó en la Nueva España? ¿Qué pasó en España en particular para que se diera este movimiento de independencia? Si habíamos tenido ya 3 siglos justamente de control español, habíamos sido el reino de la Nueva España o virreinato de la Nueva España, y luego ya con el cambio de dinastía a partir de 1700 los Borbones, que dejamos de estar bajo el control de los Austria, los Habsburgo, pues obviamente ya vino un cambio donde la Nueva España fue vista como una colonia, ya no tanto como un reino como antes, ¿no? Además de que, bueno, Carlos III había hecho unas reformas políticas económicas y que obviamente afectaron a todos los virreinatos, que fueron las reformas borbónicas, que justamente hicieron que el rey tuviera mayor control y poder, y la situación de los criollos
que había estado de una manera adecuada en términos generales, empezó a verse pues con problemas, ¿no? Y obviamente ellos notaron, estos criollos, en la Nueva España, por ejemplo, que había muchas injusticias, que no podían acceder a puestos, por ejemplo, de la milicia o de la política o de la Iglesia Católica altos, porque justamente no se les permitía, ¿no? Sino solamente a los peninsulares o los españoles que venían de allá, ¿no? Entonces ahí empezó como este malestar. Más aparte, les tengo que chismear algo. No sé si vieron una película cuando fue justamente el Bicentenario 2010, pues obviamente aquí en México, wow, celebró con películas, series de televisión, eventos, conciertos y un sinnúmero de cosas, ¿no? Objetos o productos conmemorativos, ¿no? Por todo el país. Además de que también celebrábamos el centenario del inicio también de la Revolución Mexicana, ¿no? Todo ahí se juntó. Y no sé si vieron la película, entonces, Hidalgo, la historia jamás contada. Obviamente se nota que hay un estudio histórico, una investigación previa, y a mí en particular me gusta bastante porque es una muy buena recreación de la vida cotidiana del siglo XVIII, que es justamente la época o el siglo de juventud de Miguel Hidalgo y de muchos de los participantes, y que precisamente te muestra un poquito este descontento, ¿no? Entre otras cosas. Además de que, por supuesto, maneja o expone de una manera muy clara estos chismes históricos de Hidalgo, ¿no? Que ahora sí que por casi siglos, ¿verdad? Por décadas, el gobierno o la historia oficial de México siempre lo puso como acá héroe de bronce, ¿no? Como escultura del Paseo de la Reforma, ¿no? Casi, ¿no? De aquí Hidalgo casi intocable, como también otros personajes de la historia de México, como Juárez y qué sé yo, que casi en lugar de ser el padre Hidalgo es casi San Miguel, ¿no? En este caso de Hidalgo. Y que justo esta película muestra esta otra cara, esta otra faceta de la vida privada de este hombre que, si bien sí buscó una mejora social, incluso justamente con los feligreses que estaban en diferentes lugares por donde pasó, o cuando fue el rector de la escuela nicolaíta, ¿no? De San Nicolás, justamente de Morelia, preciosa Morelia, por supuesto, ¿no? Obviamente eso sí está, pero la parte de justamente que también estaba pues en unión libre, amancebado con una mujer, lo cual pues estaría prohibidísimo hasta el día de hoy, ¿no? Para un sacerdote, y que tenía hijos, y que le gustaban las fiestas, y que le entraba acá también al chocolatito y algún drinks, algún jerecito, ¿no? También, y que justamente el que le gustara bailar, tocar el violín, que obviamente también sabía francés y traducía directamente a pensadores de la Ilustración que también estaban prohibidos, ¿no? Por la corona española, pero que llegaban ahí como de contrabando, ¿no? Entonces se aprovechó eso, ¿no? Entre otras cosas, eso lo maneja esta película, que les recomiendo la puedan ver. Y bueno, a la mera hora justamente estas reformas borbónicas que empezaron a afectar a la población, sobre todo a los criollos, pues obviamente se vio todavía más marcado el disgusto cuando en 1808 Napoleón Bonaparte, el gran conquistador francés, invade España. Ahora sí que pues, el pretexto, ¿no? Era llegar a Portugal porque era cuate, ¿no? De Inglaterra, la superenemiga de él, ¿no? Y pues le dijo, ¿no? al rey Carlos IV, oye, pues dame chance, ¿no? Aquí voy, pues nada más tras lomita, hombre, pues aquí paso, ¿no? Y entonces le da autorización. Pero, oh, surprise, resulta que no fue solamente para pasar, se quedó, invadió España y bueno, fue un relajo, ¿no? Obviamente, porque después abdicó Carlos IV, se supone que tenía que subir al trono su hijo, Fernando VII, pero a la mera hora son encarcelados, ¿no? También por Napoleón, y Napoleón pone a su hermano José Bonaparte para que fuera el rey de España. Y estaba eso justamente en la península cuando los de acá, los americanos, los criollos y demás de la Nueva España y de todos los virreinatos, pues se enteran. Y es ahí justamente entre 1808 y 1810 que empiezan aquí los movimientos o este auge,
esta situación de querer, ¿qué vamos a hacer? Porque José Bonaparte, Pepe Botella, se nota que le gustaba el drink, ¿verdad? Pues como que no queremos que sea nuestro rey era o Carlos IV o Fernando VII. Entonces no lo aceptamos y ya se empezó a ver una posibilidad de, si no una independencia total, sí como una autonomía temporal, en lo que se arreglaban el asunto en España, ¿no? Y salieran, pues ahora sí que, pues los Bonaparte, ¿no? De ahí. Ustedes a lo mejor han de saber, sobre todo los que vivan en España o sean españoles, que obviamente tuvieron pues un enfrentamiento muy fuerte. Y uno de los grandes pintores, ¿no? Francisco de Goya y Lucientes, pues también justamente dejó una fuente primaria, una muestra justamente de los levantamientos, de las guerras de los españoles en contra de esta invasión también francesa, ¿no? Y en ese marco, pues justamente es cuando inicia el movimiento. Es muy chistoso porque la verdad es que Miguel Hidalgo, cuando inicia el movimiento de independencia, no lo hace pensando en realmente eso, sino más bien, justamente como les digo, uno, que muriera el mal gobierno. Y de hecho es parte de lo que se dice que él grita cuando está convocando al pueblo, a los indígenas, a los labriegos o labradores, etcétera, artesanos que estaban ahí en el pueblo de Dolores, junto a las clases medias que pudieran estar, ¿no? Y algunos un poquito más acomodados, pues en realidad se dice que grita pues justo eso, muera el mal gobierno, ¿no? Hasta cierto punto, y viva Fernando VII. O sea, lo que nos da una idea de que precisamente pues no pensaba en la independencia, ¿va? Es hasta después que ya se genera, ¿no? Y bueno, pues entre los chismes históricos, ¿no? Es que precisamente tanto Allende como los otros se dan cuenta que era necesario la presencia de una figura de autoridad moral ante el pueblo y que pudiera ser como el que llamara, ¿no? A la gente, y ese va a ser Miguel. Pero justamente don Miguel Hidalgo pues no es, por ejemplo, un militar. El que sí sabía de tácticas militares era Allende, ¿no? Porque era capitán de los dragones de la reina. Y en ese sentido, él era el que tenía ya toda una formación, una visión, sabía de estrategias. Y él no queda como general del ejército insurgente, sino a la mera hora queda Hidalgo. Y se dice que precisamente por esta disparidad de información y de conocimientos, pues que resulta que luego que ya se andaban agarrando del chonco, oigan, ¿no? Y que como que las malas lenguas, ahí los chismes, decían que ya luego Allende ya estaba hasta el gorro de Hidalgo, ¿no? Entre otras cosas, por cierto, ¿no? Pero bueno, ahora sí que les puedo comentar también de manera muy general que este movimiento de independencia que les digo empezó en 1810 y terminó en 1821, tuvo varias fases. Obviamente la de inicio, que va más o menos o como un antecedente de 1808, 1810, 1811, que es cuando ya son fusilados en Chihuahua, Hidalgo, Allende, etcétera, ¿no? Y después viene una etapa de reorganización, donde van a surgir algunas figuras muy importantes, como el generalísimo José María Morelos y Pavón, quien junto con después Agustín de Iturbide, que va a aparecer en la escena, pues los dos eran de la bellísima Morelia, ¿no? Y de hecho, si van a Morelia, pues ahí van a ver su casa, hombre, ¿no? También, y una placa, por ejemplo, muy cerquita de la de Agustín, hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, ustedes también sabrán que José María, el padre, el sacerdote, también se supone que había estudiado con Hidalgo. Hidalgo había estudiado con los jesuitas, por cierto. Entonces tenía una visión muy wow, o sea, muy racionalista de justamente cuestionar, indagar, que le habían enseñado los jesuitas, ¿no? Entonces, precisamente traían esa formación y ya también un gusto medio nacionalista que les habían impregnado los mismos miembros de la Compañía de Jesús hasta cierto punto en las clases, que eran unos orgullosos criollos, ¿no? De estas tierras americanas. Y entonces, en este caso, regresando con José María, pues era ahora sí que fue uno de los militares o de las estrategas militares más brillantes de la Guerra de Independencia. Le costó trabajito a alguno de los virreyes y los generales, ¿no? Que lo combatieron, les costó trabajo, ¿no? Bastante, por ejemplo. Y José María, pues igual que Hidalgo, pues no tenía mucho la vocación del celibato, no, tampoco.
Se sabe que tuvo también algunos hijos, digo, tampoco miles, ¿no? Tampoco. Pero uno de los más famosos, por ejemplo, pues fue también general, y Juan Nepomuceno Almonte, que no lleva su apellido, porque justamente Morelos se lo encarga a un matrimonio, a una familia, ¿no? Sabía que iba a estar en un relajo y no lo podía atender, ¿no? Entonces, Morelos, yo creo que esa es una de las mentes también más brillantes del movimiento de independencia que vale la pena justamente pues siempre recordar. Y ya ven que es el del paliacate, ¿no? Y que también viene pues en los billetes, en las monedas, ¿no? Y que se supone que usaba el paliacate porque le dolía mucho la cabeza y se ponía unas cosas que se llaman chiqueadores. Los chiqueadores podían ser de varios tipos. Uno, tanto solamente de adorno, un pedacito de tela, o los que él usaba justamente eran ya con plantas medicinales para ayudarle a bajar el dolor de cabeza, y por eso usaba el paliacate para amarrarlo, sujetarlo mejor, hacer presión y que le ayudara, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, Morelos es un tipazo, francamente. Por cierto, también se cree que él sería perteneciente a las castas, socialmente hablando, aunque se supone que en su acta no existían todavía el registro civil, por cierto, eso va a ser hasta con Juárez posteriormente, pero digamos que en los textos o en el cuaderno, por así decirlo, ¿no? De la parroquia donde nació, pues precisamente se habla que era español, pero no, su fenotipo o su físico era más bien como de tipo mulato. Igual que otro de los héroes de la independencia, que va a ser Vicente Guerrero, que él también fue un afrodescendiente, ¿no? Entonces, por cierto, Obama no fue el primer afrodescendiente que gobernó algún país como presidente, ¿no? En América o el continente, sino realmente fue Vicente Guerrero, por cierto, entre otras cosas, ¿no? Ya después vendrá Juan Álvarez, por cierto, también a mediados del siglo XIX, que también va a ser de un afrodescendiente y va a ser presidente de México también, ¿no? Pero bueno, así están los chismes, ¿cómo ven? Entonces, pues la verdad es que hay mucho que contar. Tenemos poco tiempo, no me los quiero cansar ni aburrir tampoco, ¿no? Pero la verdad es que lean un poquito, chequen por ahí algunos videitos. Les recomiendo una serie que hicieron como entrevistas ficticias, obviamente, ¿verdad? No había una ouija o ahí una sesión espiritista, ¿verdad? Para llamar a los espíritus de la independencia, ¿verdad? Como sí lo hacía, por cierto, Madero, que sí hacía sesiones espiritistas, y también Plutarco Elías Calles, por cierto. Pero bueno, eso es otro cantar. Entonces, hay unos videos que van a encontrar en internet que son como, les digo eso, ¿no? Entrevistas a diferentes personajes históricos de México, entre ellos precisamente los de la independencia, ¿no? Obviamente que supuestamente entrevistan a Leona Vicario, a Doña Josefa, a Allende, a los hermanos López Rayón, Aldama, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, Morelos, Iturbide también, quien por cierto se sabe, según fuentes históricas, por el apellido Villaseñor que también tenía con Hidalgo en un momento dado, que eran primos por ahí medios lejanones o eran parientes. Y bueno, justamente Hidalgo inicia el movimiento de independencia e Iturbide lo termina. Pero Iturbide, como muchos mexicanos sabrán, pues no es una figura muy querida. Formó parte más bien de nuestro himno nacional, junto con alguna estrofa dedicada a Santana, pero que después fueron expulsados los dos del himno nacional mexicano y nadie pues los canta, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque justamente Iturbide no quiso, ahora sí que aceptar la invitación de Hidalgo a entrarle de lleno como insurgente. Él estuvo más bien con el ejército realista, combatió a los insurgentes y hacia el final, por conveniencia, decide hacer un pacto con Vicente Guerrero, el famosísimo, ya saben, ¿no? Aquel abrazo de Acatempan y demás, entre otras cosas, y se vuelve de repente insurgente. Y es el que tiene una visión de, a ver, yo me adelanto a todos, vamos a firmar los tratados de Córdoba en 1821, que es el acta de independencia o el reconocimiento del virrey, que por cierto España no reconoció todavía la independencia de nosotros, hasta mucho tiempo después. Y entonces él queda, ¿no? Como wow, el gran libertador de México o de lo que había sido la Nueva España. Pero pues no, o sea, la verdad él no combatió, no tuvo las ideas liberales, ¿no? En un principio, sino fue más bien por conveniencia. Entonces por eso no es tan querido, no es como tan, ¿no? Pero bueno,
Y como les digo, sobre todo porque combatió pues, a los insurgentes en un momento dado. Y va a ser, por supuesto, el primer emperador de México, acabando nuestra independencia en 1821. Al siguiente año, 1822 hasta el 23, pues va a ser emperador de México, ¿no? Vamos a ver. No, pues la verdad es que hay mucho que ver, que disfrutar. Y por cierto, con él obviamente le regalan unas monjas, ¿no? Para celebrar la independencia de México, ¿no? Los famosísimos chiles en nogada, que tienen colores justamente del ejército trigarante o el ejército de las tres garantías, que va a ser el color de nuestra bandera, ¿no? Verde, blanco y rojo, por supuesto. Que por cierto, vamos a hacer, ahí esperen, vamos a hacer para la siguiente sesión unos chilitos en nogada, que aquí mi querido Leo, quien es el camarógrafo y editor, se lo sabe hacer muy bien, ¿no? Porque su mami lo aprendió del super chef reconocidísimo Eri de Cortari, ¿no? Entonces, que era poblano, entonces vamos a hacer esa recetita. Pero justamente este video es como el antecedente, oigan, precisamente, ya les dejamos ahí preparados el camino, ¿va? Para que hagamos unos chilitos en nogada la siguiente sesión y celebremos pues el inicio del movimiento de independencia y no el cierre, como hubiera sido, ¿no? Con los tratados de Córdoba e Iturbide. Queridas y queridos creadores de la historia, espero que justamente se estén muy bien, sigan disfrutando de la vida y recuerden que ustedes son los creadores, pues precisamente, de la historia. Les mandamos un fuerte beso, abrazo y nos vemos muy, muy, muy pronto. ¡Chao!